Hola, muy buenas tardes, noches o días, bueno, dependiendo a la hora que vean este video. Les comparto por aquí mi presentación inicial. Yo voy a ser quien les va a orientar este curso de microeconomía. Mi nombre es Javier Orlando Hurtado Díaz. Espero poderles contribuir en su formación, en su proceso académico. Y bueno, un poco sobre mí. Soy egresado de la Universidad de Santiago de Cali, donde estudié economía. La licenciatura, soy egresado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Eh, Tengo una maestría en Ciencias Políticas de aquí de la Benemérita Autónoma de Puebla. Actualmente me encuentro doctorando en Ciencias de Gobierno y Política de élite de la Benemérita Autónoma de Puebla. Mm, Básicamente esa es mi formación académica y bueno, he tenido alguna trayectoria en algunos países de Sudamérica, Norteamérica, haciendo estancias internacionales, ponencias, congresos, y bueno, espero pueda ser de gran, bueno, mi compromiso sea de gran contribución con su proceso formativo. Bueno, pues iniciamos por aquí, les voy a compartir un poco el material inicial con el que vamos a dar, dar comienzo a a todo este proceso formativo. Entonces por aquí les estoy compartiendo un poco la pantalla y bueno, arrancamos con la introducción. Bueno, ya había tenido oportunidad de presentarme con ustedes y continuamos acá. Yo quisiera pues tener la oportunidad de que ustedes estén en la próxima sesión de manera activa. Como ustedes pueden ver, les dejé la encuesta sobre los días que posiblemente podamos coincidir. Y bueno, espero pues se dé la oportunidad de que podamos hacer una clase síncrona con la mayoría de asistencias. Ojalá todos puedan estar, donde pues se haga una clase amena, participativa y se puedan compartir todos esos conocimientos. Entonces aquí iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es la economía? Me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, para ustedes, ¿qué entienden por la economía? Si nosotros hacemos un análisis etimológico de la palabra economía, entonces encontramos que el significado central proviene de la administración de recursos, ya que el hombre tiende a malgastarlos por naturaleza. Entonces debe hacerse una administración adecuada de estos mismos. La siguiente pregunta sería, ¿qué se entiende por microeconomía? Si ya sabemos que la economía es la administración de recursos en general, y si analizamos el prefijo micro, entonces estaríamos hablando de esta economía que es de las pequeñas empresas, ¿no? Porque el micro significa algo pequeño. Entonces estaríamos hablando de la pequeña administración de recursos económicos, es decir, las economías de las pequeñas organizaciones, de las economías regionales, locales, que conforman incluso las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Bueno, voy a permitirme por aquí hacer un breve ajuste en la luz, porque ya está alumbrando esta luz bastante. Y aquí desactivar, vamos entonces a continuar acá con la sesión. Muy bien, tenemos entonces la macroeconomía, el prefijo macro alude a las grandes empresas, a los grandes flujos de capital. En ese orden de ideas estaríamos diciendo que la macroeconomía tiene que ver con la economía de los grandes negocios, de los negocios que tienen alrededor de más de 500 trabajadores y que, bueno, ya perciben unos ingresos bastante importantes, que incluso no solamente cuentan con fuentes de financiación local, sino también incluso internacional. En este orden de ideas podríamos hablar que la macroeconomía es la economía internacional,
la que abarca el intercambio de bienes y servicios entre países y grandes empresas. Por otra parte, tenemos lo que es la última pregunta, que dice, ¿cuál es la diferencia entre micro y macroeconomía? Bueno, pues después de esta breve introducción, sí me gustaría que ustedes tengan iniciativa de esto y puedan ustedes identificar qué diferencia hay entre estos dos elementos. Bueno, yo creo que antes de hablar de la microeconomía y basarnos en el origen y las tomas de decisiones de la microeconomía, uno de los fundamentos centrales abarca este elemento histórico. Entonces tenemos que la economía como un sistema económico es un tipo de relación que se establece entre los miembros de una sociedad y los medios de la producción. En el sistema se establece qué bienes se producen, cómo se producen, en qué cantidad y para quiénes. El sistema político se encarga de determinar quiénes responderán a las preguntas anteriores. Más adelante les voy a compartir un video que también les va a servir como para complementar esto que les estoy aportando sobre las preguntas de qué se va a producir, cómo se va a producir, qué cantidades y para quiénes. Esto pues va a ser parte de la economía. El concepto central tiene que ver con esta toma de decisiones. Y si nos vamos a la microeconomía, pues particularmente vamos a hablar de estas mismas preguntas, pero a una escala un poco más pequeña. Bueno, entonces, para comprender las dimensiones de la microeconomía, nos vamos a la historia de la economía, cómo surge, cuáles son los principales pensadores. Y aquí tenemos entonces el mercantilismo. Es una corriente de pensamiento que atribuía principalmente la riqueza a los metales preciosos, a la minería, al oro, a la plata, a la extracción de estos metales preciosos. Y bueno, esto estamos hablando de que en el periodo precolonial tuvo gran importancia, principalmente para el Nuevo Mundo, lo que se denominó Nuevo Mundo por la corona española. Y entonces aquí es donde extrae mano de obra africana a los países del continente americano, lo que es desde México hasta Argentina, pues muchas de las economías de la corona española se basaban principalmente en la extracción de oro. Y para esto entonces acuden a la esclavitud y a la explotación de la raza indígena. Entonces podríamos decir que uno de los periodos centrales de la economía está explicado por el mercantilismo. Posteriormente va a llegar un pensamiento clásico, entonces estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, esta transición a un pensamiento clásico donde el padre del liberalismo, Adam Smith, propone que el gobierno no debe intervenir en las actividades de la economía. La economía debe ser autorregulada, debe ser autosuficiente para también atender las imperfecciones del mercado, e incluso se atreve a escribir una obra en 1771, la cual se le denomina La riqueza de las naciones. Y en esta obra él plantea el famoso la passer, dejar pasar, dejar hacer, y la famosa mano invisible, que el mercado debe ser autorregulado sin o con una intervención nula, prácticamente nula o insignificante del Estado. Bueno, posteriormente pasamos a las fisiócratas que le dan también un realce a esa corriente de pensamiento liberalista, donde ellos también hacen un gran énfasis señalando que la no intervención del Estado es central para las actividades de la economía. Y aquí vamos entonces a transitar de la fisiocracia al siglo XVIII a la corriente de pensamiento marxista. Uno de los principales exponentes, Karl Marx, donde él en su obra de capitalismo también habla acerca de que la riqueza va a estar coartada por la división de dos clases sociales. Por una parte está la clase alta, la burguesía, y por otra parte está el proletariado. Entonces él subdivide estas dos categorías sociales y explica que la riqueza, la acumulación de la riqueza, va a depender de estas dos divisiones.
Pasamos al periodo neoclásico y pasamos al periodo keynesiano. En el periodo keynesiano encontramos que la gran crisis de la Gran Depresión del 29 van a tener valor las ideas y las ideas y posturas keynesianas, porque estas proponen que la gran crisis del 29 no puede ser autorregulada por el mercado, el Estado debe intervenir, porque si el Estado no interviene, pues van a triunfar los monopolios y esto va a ser totalmente nefasto para la economía como tal y se pueden agudizar más los problemas que ya se venían dando con la crisis del 29. Entonces él dice, sí debe intervenir el Estado a través de política fiscal y política monetaria. Entonces, si hay desempleo, pues lo que hace es de activar la economía para que se generen nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo lo activa? Estimulando el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Entonces, de esta manera se estimula. Bien. Vamos entonces, fundamentos de economía. Los fundamentos de la economía aquí plantean lo siguiente. La economía es una ciencia social que surge ante el hecho de que es imposible adquirir todo lo que se desea, ya que hay limitaciones de ingresos que en ocasiones son tan severas que no es posible para algunos grupos sociales cubrir sus necesidades básicas, que son aquellas que permiten a las personas vivir de manera individual y colectiva en una sociedad y no morir por no satisfacerlas. Bueno, ahí tenemos esta definición conceptual de Rodríguez y Núñez. Si nosotros encontramos aquí el mercado y el gobierno tiene una relación. Esta relación va a estar entrelazada por lo que son los recursos de los mercados, los productores, los consumidores y este mercado de intermediarios. Entonces nosotros podemos encontrar que estos agentes económicos interactúan entre sí constantemente, pero están altamente correlacionados con la toma con la toma de decisiones que salen de manera centralizada por el gobierno. Entonces hay intervenciones entre el gobierno y los productores, que ahí sale como principal intermediario los impuestos. Tenemos por otra parte los impuestos que también deben asumir los consumidores, como el IVA, como el ISR. Por otra parte, los recursos y el Estado, de una u otra manera, el Estado interviniendo y regulando la actividad de la producción de recursos. Y también tenemos, por otro lado, algunos intermediarios de mercado, como en el caso es el sector comercial, que también es regulado, también es supervisado por el gobierno. Entonces, efectivamente, dentro de los fundamentos de la economía sí se considera que el Estado debe intervenir de tal manera que sea un árbitro de la dinámica del comercio, de la economía como tal. Bueno, entonces tenemos acá el mercado y el Estado en la economía moderna. Los mercados son instituciones sociales en las que los bienes y servicios, factores productivos, se intercambian libremente. Se puede indicar que el mercado es un mecanismo complicado que reúne a consumidores y vendedores para así poder realizar transacciones y por lo tanto todos poder satisfacer sus necesidades, que pueden ser de comprar o vender bienes o servicios a un precio determinado por dos partes. El precio es el valor del bien en términos monetarios. El precio va en función de la demanda.
Bueno, tengamos en cuenta aquí que el mercado tiene una serie de interacciones donde cumple un rol importante lo que es la oferta y la demanda del mercado. Entonces, a continuación, les voy a proyectar un video donde se refuerzan un poco estos criterios y fundamentos económicos que vamos a estar viendo en el desarrollo y en el transcurso de nuestro programa académico. Entonces les comparto por aquí un material para que lo podamos revisar. Es importante que si tienen alguna duda, alguna inquietud, la escriban y en nuestra siguiente sesión me la puedan hacer llegar, me la puedan hacer saber, para que de esta manera podamos nosotros ir avanzando. Bueno, entonces les comparto el material y regresamos. Buenas, mi nombre es Daylin Anzola, soy estudiante de Comercio Internacional de la Universidad Simón Bolívar y el presente video trata de los conceptos básicos de economía. La ciencia económica. Al definir la ciencia económica, Ramón Malenkov establece que forma parte del conjunto de las disciplinas sociales que tienen como objeto de estudio al hombre en sus diversas manifestaciones. Igualmente establece que la economía estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico. Por su parte, Samuelson y Nordaus definen la economía como el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Al tener la economía por objeto de estudio del problema económico, es necesario comprender que éste engloba los esfuerzos realizados por el hombre para satisfacer unas necesidades ilimitadas y en constante crecimiento con unos recursos escasos y de distintos usos. Problemas económicos fundamentales. Según Samuelson y Nardaus, existen tres problemas económicos fundamentales. Primero, ¿qué bienes se producen y en qué cantidades? Una sociedad debe determinar qué cantidad de cada uno de los muchos bienes y servicios posibles producirá y cuánto lo hará. Segundo, ¿cómo se producen los bienes? Una sociedad debe determinar quién se encargará de la producción, con qué recursos y qué técnicas de producción utilizará. Tercero, ¿para quién se producen los bienes? Esta pregunta engloba otras como quién se lleva los frutos de la actividad económica, la distribución del ingreso y la riqueza es justa y equitativa, cómo se divide el Producto Nacional entre los distintos hogares. ¿Existen muchos pobres y pocos ricos? Por lo que, antes de empezar las actividades productivas, toda empresa debe tener en cuenta primero sus recursos y luego plantearse estas interrogantes. Por ejemplo, supongamos el caso de una empresa textil. En primer lugar, deberían preguntarse qué se producirá, camisas o vestidos. En segundo lugar, ¿cómo lo haremos? ¿Utilizaremos maquinarias o artesanos? Y en tercer lugar, ¿para quién están destinados nuestros productos? ¿Para las damas o para los caballeros? A pesar de que estos tres problemas son los más conocidos, Ramón Malenkov establece dos problemas económicos fundamentales aparte de los ya mencionados, que son la estabilidad económica y el crecimiento económico. Para Malenkov, la estabilidad económica comprende lo siguiente: puesto que el fin de la productividad es satisfacer las necesidades humanas, es preciso, por lo tanto, que el proceso productivo siga un curso normal. Es por ello necesario que se tomen las medidas necesarias para reducir a un mínimo las fluctuaciones económicas. El mantenimiento de un proceso de producción estable y equilibrado resulta ser, por lo tanto, otro de los problemas fundamentales de los sistemas económicos modernos. Asimismo, Malenkov establece que es necesario el crecimiento económico porque las necesidades humanas están en constante crecimiento y este mero hecho, unido al crecimiento natural de la población, es suficiente para señalar la necesidad del crecimiento de un sistema económico, por lo que deduce que este sistema económico debe magnificar su capacidad productiva para satisfacer a cabalidad las necesidades de la sociedad. Por lo que, siguiendo el ejemplo de la empresa textil, una vez definidas las primeras tres interrogantes, se debe velar por el buen funcionamiento de esta e ir en miras de aumentar su capacidad productiva, pues al ser las necesidades ilimitadas y estar en constante crecimiento, cumplir con estos dos problemas económicos fundamentales es de gran importancia, pues permite garantizar a largo plazo la producción necesaria para satisfacer estas necesidades. Diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Michael Parkin define que la microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Además, establece que algunos ejemplos de preguntas microeconómicas son: ¿por qué la gente compra cada vez más películas en DVD y menos boletos de cine? ¿Cómo se vería afectado eBay por un impuesto sobre el comercio electrónico? Igualmente, define la macroeconomía como el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global, estableciendo como algún ejemplo de preguntas macroeconómicas: ¿por qué aumentaron tan rápido los ingresos en Estados Unidos en 2006?
¿Puede la Reserva Federal, autoridad monetaria de este país, mantener el crecimiento de los ingresos mediante la reducción de las tasas de interés? Economía normativa y economía positiva. La economía positiva es objetiva, pues se refiere a hechos concretos y observables. Por lo tanto, puede ponerse a prueba en base del análisis de la evidencia empírica. Un ejemplo de afirmación positiva es: la cantidad demandada aumenta cuando se reduce el precio. La economía positiva analiza preguntas como: ¿por qué los médicos ganan más que los conserjes? ¿El libre comercio aumenta o reduce los salarios de la mayoría de los estadounidenses? ¿Cuál es el efecto de las computadoras sobre la productividad? Por su parte, la economía normativa es subjetiva, pues supone preceptos éticos, juicios de valor y normas de justicia. Se enfoca más en lo que debe ser. Un ejemplo de afirmación normativa es: las entidades financieras deben regularse con mayor rigor. Además, engloba preguntas como: ¿debe exigirse a las personas pobres que trabajen si van a obtener ayuda del gobierno? ¿Debe Estados Unidos segmentar a Microsoft porque ha violado las leyes antimonopolio? No hay respuestas correctas o equivocadas para estas preguntas, porque comprenden ética y valores, pero no involucran hechos. Solo se pueden resolver mediante un debate o por decisiones políticas, no solo con base en el análisis económico. Tipos de sistemas económicos. Existen principalmente dos sistemas económicos: la economía de mercado y la economía centralizada. Según Samuelson y Nordaus, una economía de mercado es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de producción y consumo. Las empresas producen los bienes que generan los máximos beneficios, utilizan las técnicas de producción que resulten menos costosas. Y el consumo se determina por las decisiones de los individuos sobre cómo gastar su salario y sus ingresos de la propiedad generado por su trabajo y sus propiedades. Igualmente, dichos autores establecen que una economía centralizada es aquella donde el Estado toma todas las decisiones importantes sobre la producción y la distribución. Un ejemplo de economía centralizada es la que existió en la Unión Soviética durante la mayor parte del siglo XX. Además, estos autores exponen que el Estado posee la mayoría de los medios de producción, tierra y capital. También es dueño y dirige las operaciones de las empresas en la mayoría de las industrias. Es el patrón de casi todos los trabajadores y les dice cómo desempeñar sus tareas. Además, decide cómo la producción de la sociedad debe dividirse entre los diferentes bienes y servicios. Pero considerando que estos sistemas son extremistas según Samuelson y Nordaus y que ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en alguna de estas categorías, todas son economías mixtas, con tendencia hacia alguno de estos sistemas. A pesar de que actualmente todas las economías son mixtas, un ejemplo de esto es que en Estados Unidos la mayor parte de las decisiones se toman en el mercado. Sin embargo, el gobierno desempeña un papel importante en la supervisión de su funcionamiento, aprueba las leyes que regulan la vida económica, produce servicios educativos y policíacos y controla la contaminación. Utilidad. El beneficio o la satisfacción que una persona obtiene a partir del consumo de un bien o servicio recibe el nombre de utilidad según Michael Parkin. Para Francisco Machón, la utilidad es el sentimiento subjetivo de placer o satisfacción que una persona experimenta como consecuencia de consumir un bien o un servicio. La utilidad puede ser marginal o total. Michael Parkin establece que la utilidad total es el beneficio total que una persona obtiene del consumo de bienes y servicios. La utilidad total depende del nivel de consumo, por lo general, a mayor consumo, más utilidad total. Igualmente, Michael Parkin establece que la utilidad marginal es el cambio en la utilidad total que proviene de aumentar en una unidad la cantidad consumida de un bien. Por ejemplo, supongamos que entramos a una heladería para merendar. El primer helado nos producirá mucha satisfacción, el segundo quizás ya no tanto. Si seguimos comprando helados, llegará un momento en que nos sentiremos saciados. Cualquier helado consumido después de la saciedad nos resultará desagradable. La utilidad marginal de los helados, es decir, la utilidad proporcionada por el último helado consumido, se ha hecho cada vez menor hasta llegar a ser negativa. La necesidad. Ramón Malenkov establece que el hombre tiene que satisfacer una serie de necesidades mínimas esenciales a su propia existencia. Algunas de estas necesidades son de origen biológico y otras son producto de la civilización. Además presenta que hay un tercer grupo que se crea como consecuencia de la emulación de los hábitos de los pueblos que han logrado niveles más elevados de bienestar económico. Un ejemplo de esto es el amplio mercado de los aparatos de televisión que se desarrolló en Puerto Rico mucho antes de que se estableciera una estación de programas televisados en ese país. Maslow, por su parte, estableció la escala de necesidades como una pirámide de 5 niveles. Los 4 primeros pueden ser agrupados como necesidades de déficit o primordiales, y el nivel superior lo denominó como autorrealización, motivación de crecimiento o necesidad de ser.
Factores productivos. Los recursos económicos con que cuenta una sociedad en todo momento son el factor humano, el factor tierra y el factor capital. Estos son los llamados factores de producción según Ramón Daninkopf. Para el economista, el factor tierra incluye algo más que la mera extensión territorial. En la definición del factor tierra incluimos los ríos, la flora, la fauna y los recursos minerales. En general, todo un recurso natural. El factor trabajo constituye el elemento humano en el proceso productivo. Trabajo no es otra cosa que el esfuerzo humano empleado en la creación de bienes para la satisfacción de las necesidades. Por su parte, el factor capital se refiere a los bienes de producción fabricados por la mano del hombre con el propósito de dedicarlos a la producción de otros bienes y servicios, como fábricas, máquinas y otros implementos de producción. No se refiere, como comúnmente se cree, a la cantidad de ingreso que en un momento determinado haya logrado una sociedad ni al valor monetario de los bienes producidos. Los factores de producción, además de ser escasos, son de usos diversos, es decir, son susceptibles de muchos usos alternativos. Por lo que, en resumen, los factores de producción son tres: la tierra, recursos naturales; el trabajo, factor humano; y el capital, bienes de producción fabricados por la mano del hombre. Por ejemplo, retomando la empresa textil, su factor tierra sería el algodón, su factor trabajo, la mano de obra, como los artesanos, y su factor capital, la maquinaria empleada para realizar estos productos. Sectores productivos. La hipótesis de los sectores productivos es una teoría económica que divide las economías en tres sectores. Según esta hipótesis, el sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la extracción de recursos naturales. Las principales actividades de este sector son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la explotación forestal, entre otras. El sector secundario es el sector de la economía que transforma la materia prima extraída en el sector primario en productos de consumo o bienes de equipo. El sector secundario comprende actividades como la artesanía, la industria, la construcción, la minería, así como la obtención de energía. Por ejemplo, el acero se puede usar para fabricar carros, los carpinteros toman la madera y hacen casas, muebles o gabinetes. El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No compra bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye sus sectores como comercio, transporte, comunicación, finanzas, turismo, hostelería, entre otros. Frontera de las posibilidades de producción. La frontera de las posibilidades de producción muestra las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía, dados sus conocimientos tecnológicos y la cantidad disponible de insumos, estos según Samuelson y Nordhaus. Esto quiere decir que toda empresa posee una frontera de las posibilidades de producción, no porque así se lo haya establecido, sino porque así se lo exigen sus recursos. Sin embargo, la empresa debe velar por obtener la mayor producción posible y mantenerse siempre en ese estándar, ya que estar por debajo implicaría ineficiencia por parte de la compañía. Pero ahora tampoco debe sobreexigir la máxima producción, pues esta frontera representa un límite que debe respetarse, pues traspasarlo podría traer consecuencias como sobreexplotación del personal, sobreexigencia en la maquinaria, endeudamiento, entre otras cosas. Muchas gracias por su atención, espero que este video le haya sido de utilidad. Muy bien, por aquí vimos ese material que les quería compartir, introductorio, completo, aborda diferentes dimensiones relacionadas con lo que es los fundamentos de la economía. Podemos ver ahí los factores de producción, la tierra, capital y trabajo. Y bueno, son temas que vamos a seguir abordando en el transcurso de nuestro programa académico. Bueno, queremos también aquí hacer énfasis en algo que vamos a abordar de manera más profunda y rigurosa en la siguiente sesión, y es la relación que hay entre los mercados y el Estado. El Estado principalmente se vale de dos herramientas, diríamos así, dos herramientas. Por un lado está la política fiscal y por otro lado está la política monetaria. La política fiscal, voy a compartirles este tema aquí en la pizarra para que ustedes puedan identificarlo. Aquí en la pizarra.
Bien, entonces les decía a ustedes, tenemos por aquí que el gobierno, la relación entre los mercados y el gobierno, tiene que ver con la toma de decisiones y que a su vez esto representa la política. Y aquí se subdivide la relación que tiene que ver con el mercado y el Estado. Bien, esta relación va a enmarcar dos herramientas centrales de las cuales depende las gestiones de gobierno. Por una parte está lo que es la política fiscal, y bueno, cuando hablamos de política fiscal, aquí parten principalmente dos acciones centrales. Por una vía está lo que es la recaudación de impuestos, y por otro lado, perdón, recaudación de impuestos, y por otro lado está lo que es la emisión de gasto público. Bien, tengamos en cuenta varios aspectos. Y es que cuando se habla de la emisión del gasto público, esto viene aunado a lo que es la recaudación de impuestos. Entonces, en temas fiscales, esta es una herramienta central que unifica a estos dos agentes. Por una parte, el mercado y por otro lado, la gestión del Estado. Pero hay otra política la cual exime la participación del Estado y deja como autónomo al Banco Central de cada país, pongo BC de Banco Central, y entonces aquí hablamos de lo que es la política monetaria. Muy bien. Aquí en la política monetaria, lo que hace el Banco Central, todos los países tienen su Banco Central que se encarga principalmente de emitir lo que es la fijación de la tasa de cambio, el tipo de interés, el señoriaje, que es la impresión de dinero. Entonces el Banco Central se encarga de determinar cuánto es lo que se debe imprimir en dinero para no caer en fenómenos económicos, como es el caso de la inflación. Si se imprime una cantidad de dinero superior a la que el motor económico puede producir, entonces esto generará un excedente de dinero circulante y por ende un aumento generalizado sobre el nivel de precios. Podríamos decir que una de estas situaciones similares se ha dado para el caso de países como Venezuela, donde el gobierno decide imprimir más dinero para generar mayor flujo de movilidad monetaria, pero al contrario, esto generó unas elevadas tasas de inflación, generó una hiperinflación. Entonces, estas son las dos herramientas las cuales subyacen de la relación Estado-mercado. Bueno, voy a dejar de compartir por aquí. Vamos entonces y les voy a compartir pantalla nuevamente. Seguimos en la presentación.
Bien. Entonces les decía a ustedes que esa relación Estado-gobierno va a estar subdividida por esta serie de elementos. Bueno, ahorita nos pasamos a lo que es fundamentos de la economía en esencia del mercado. El mercado está representado por dos dimensiones básicas, dos elementos. Por un lado está lo que es la oferta y por otro lado está lo que es la demanda o viceversa. La demanda representa el consumo de bienes y servicios de una determinada economía. Los consumidores pues son unos actores centrales, pero bueno, por otra parte también tenemos los productores, que son otros actores también bastante importantes, tanto como el consumidor como el productor. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque aquí subyace algunos fenómenos que se dan desde el punto de vista del consumidor y otros desde el punto de vista del productor. Entonces, la definición de la curva de demanda tiene que ver con la cantidad de bienes o servicios eh, a la venta que existe en un determinado mercado. Bienes y servicios que existen en un determinado mercado, a eso representa la curva de oferta. Y ustedes pueden ver que es esta curva que está acá con una pendiente positiva. Y ahorita vamos a ver por qué tiene pendiente positiva. Por otra parte está la definición de la demanda. Y entonces la demanda es la cantidad demandada de productos que los consumidores desean adquirir dentro de una economía. Entonces ahí hablamos de la curva de demanda. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a partir iniciando por explicar la curva de demanda. La curva de demanda puede variar o puede desplazarse. Vamos a ver este concepto de cuándo se desplaza y cuándo varía. Entonces, voy a ir rápidamente a la pizarra para ilustrarles este caso. Bien, entonces aquí tenemos, voy a compartirles esta gráfica de la demanda. Ahora, miren, esta curva, la voy a poner aquí en azul. Esta curva en azul, ¿por qué tiene una pendiente negativa? Porque eso quiere decir que a medida de que suben los precios, los consumidores están dispuestos a consumir menos de ese producto. Voy a borrar la línea y la voy a hacer de manera más explícita para que ustedes puedan ver la relación. Entonces, aquí tenemos la curva así más o menos. Y voy a ponerles aquí en rojo una situación inicial. Supongamos que el consumidor está dispuesto a consumir cuatro tacos. Aquí tenemos Q de cantidad y acá tenemos P de precio. Está dispuesto a consumir 4 tacos si los tacos valen 5 pesos, supongamos. Esta es una situación inicial. Entonces él diría, bueno, yo me como 4 tacos y los tacos valen 5 pesos. Bueno, supongamos una situación siguiente. Y es que ahora los tacos suben de precio al doble, a 10 pesos. Entonces, mientras las otras condiciones permanezcan constantes, si el consumidor gana la misma renta, tiene el mismo ingreso, pero su renta disponible para tacos
es la misma, pero el taco sube de precio de 5 a 10 pesos, pues él estaría dispuesto a consumir menos tacos. En este caso serían 2 tacos. Entonces, aquí como pueden ver, el comportamiento que se describe es una variación. Es decir, del punto 1, o sea, aquí tenemos de Q1, de la cantidad 1, pasó a consumir Q2, cantidad 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una variación sobre la curva de demanda. Ahí hay una variación. ¿Cuándo varía? Cuando varía el precio. Entonces, hay variación cuando varía el precio. Si el precio del taco, en lugar de haber subido, hubiese bajado, entonces pongamos una situación 3. La voy a poner aquí en color negro. Supongamos que el taco baja a 2,50. 2,50 pesos, supongamos. Entonces, miren, aquí la curva nuevamente va a aumentar. Y el consumidor está dispuesto a consumir más tacos, más de 4. Pongámosle 6. En este caso hubo una variación. Miren que todo esto está variando sobre la misma curva. O sea, la curva no se ha desplazado. Está aquí y pasamos de un punto a otro. Entonces aquí pasamos a QSU3. Entonces todas estas variaciones se dan sobre la misma curva. Y a esto se le denomina una variación. ¿Cuándo hay variación de la curva de demanda? Hay variación cuando cambia el precio. Solo cuando cambia el precio. Variación cuando cambia el precio. Y lo pongo con mayúsculas, porque quiero que ustedes tengan claro que solo cuando cambia el precio tenemos variación. Pero vamos a tener desplazamiento. ¿Y qué es desplazamiento? Bueno, aquí rápidamente les voy a dar un gráfico. Supongamos que tenemos acá precio y acá cantidad. Tenemos la curva de demanda, esta es la curva de demanda 1, pero resulta que al cliente le deja de gustar los tacos y le comienzan a gustar, qué sé yo, otros antojitos, las memelas. Entonces, él deja de consumir los 4 tacos que consumía y pasa a consumir 2. Entonces, aquí hay un desplazamiento hacia la izquierda y lo voy a dibujar con colorcito amarillo. Este desplazamiento es que ya no se varía sobre la misma curva, sino que se desplazó hacia la izquierda, porque disminuyó el consumo del taco por una preferencia del consumidor. Entonces aquí ya no hay una variación, sino un desplazamiento. Entonces una cosa es de variación y otra cosa es desplazamiento. Son dos cosas distintas, ¿ok? Bueno, vuelvo a eliminar la pizarra y vuelvo a la presentación. Entonces, miren, aquí tenemos algo bien particular y es que en nuestro caso, los factores que determinan la demanda, en este caso, el precio del bien. El precio del bien genera una variación sobre la curva de demanda, pero hay otros elementos, por lo menos el precio de los bienes sustitutos. En este caso se habla de que si hay otros bienes que reemplazan a los tacos, digamos, en este caso podría ser el aumento, si sube el precio de las memelas, lo más probable es que el consumidor está dispuesto a consumir, valga la redundancia, más tacos. Pero si aumenta el precio del taco,
y para él es muy similar consumir taco a consumir memela, probablemente disminuya el consumo de tacos y aumente el consumo de memelas. Y eso no habría una variación, sino un desplazamiento. Todo lo que implique algo distinto al precio va a generar un desplazamiento. Bueno, en el tercer punto tenemos aquí que se habla acerca de el precio del bien complementario, es decir, los bienes que complementan el taco. Supongamos que sube el precio de la harina de trigo, que el precio de la tortilla. Bueno, si sube el precio de la tortilla, lo más probable es que suba el precio del taco. Entonces ahí habría, si sube el precio del taco, habría una variación. Bien, los gustos y las preferencias, les decía a ustedes. Si el consumidor por algún motivo, resulta que sale un informe que dice que consumir tacos mejora la salud. Bueno, y esto lo informa la Secretaría de Salud Pública. Ah, bueno, entonces esto estimula al consumo de tacos y ahí habría un desplazamiento hacia la derecha, porque no necesariamente hubo un cambio en el precio, sino en las preferencias. Y esto va a hacer que se desplace la curva hacia la derecha. Tenemos por ahí ingreso de los consumidores. Si aumenta el ingreso del consumidor, lo más probable es que aumente la demanda de los tacos. Y esto va a generar también un desplazamiento hacia la derecha. El aumento del tamaño de la población también puede aumentar la demanda o finalmente precios futuros esperados. Si hay expectativas positivas de que los tacos van a bajar de precio, probablemente la gente deje de consumir hoy esperando que el día de mañana que bajen de precios, entonces consumir el día de mañana. Cantidad demandada, bueno, aquí está la relación que les compartía. Y entonces pasamos de la demanda, ahorita sí, a la oferta. Ahora, la oferta tiene un comportamiento distinto. Vamos a ir rápidamente a la pizarra a comprender por qué la curva de la oferta es distinta. Entonces, aquí podemos observar que la relación es diferente. ¿Por qué? Bueno, aquí está. A ver, por aquí tenemos en el plano cartesiano, aquí tenemos en el eje X la cantidad y en el eje Y el precio. Entonces, como ustedes pudieron observar, en el gráfico se veía una curva así. Esta es la curva de oferta, esta curva azul. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Porque aquí tenemos que ponernos desde el punto de vista del productor. Y el productor va a estar dispuesto a producir más a medida de que suba el precio de su artículo. Entonces, él diría, yo produzco 4 tacos si el precio del taco es a 5 pesos. Si el precio del taco es a 5 pesos, él estaría dispuesto a producir 4 tacos. Pero supongamos que el precio sube. Entonces, si el precio sube a 10 pesos cada taco, él diría, pues yo prefiero vender más tacos a medida que estos suben de precio. Entonces él ya diría, no, pues yo, si el precio del taco sube de 4, sube de 5 pesos a 10 pesos, él está dispuesto a ofrecer más. Supongamos que en este caso podrían ser unos 8 tacos. Sube el doble el precio, le estaría dispuesto a ofrecer más tacos. Por eso tiene una pendiente positiva, porque a medida que suba el precio, él está dispuesto a producir más y vender más unidades. Entonces, como ustedes pueden ver, la relación es inversa, porque cuando los productores tienden a aumentar la producción, los consumidores tienden a disminuir el consumo cuando sube el precio. Pero desde el punto de vista del productor, está dispuesto a producir más cuando sube el precio. Entonces, igual que en la curva de demanda, aquí en la curva de oferta, hay variación. Hay variación cuando cambia el precio, pero hay un desplazamiento cuando cambia cualquier cosa que no sea el precio. Pues, supongamos la tecnología. Si cambia la tecnología y una tecnología más avanzada, podría ser de que los volúmenes de producción sea superior.
entonces eso ya no implica una variación sobre la curva, sino un desplazamiento. Es decir, las empresas van a producir más, agotando los recursos que tienen para producir. Los competidores, el número de competidores. Si disminuye el número de competidores, lo más probable es que también esto estimule la producción porque se estaría compitiendo bajo un esquema casi monopólico. Entonces esto va a ser positivo para el productor. Y otro determinante tiene que ver con lo que son las expectativas. Si hay expectativas de que el producto que se produce el día de mañana tenga un precio superior, lo más probable es que el día de hoy la producción se esté relativamente estable para el día de mañana aumentarla. Entonces, estos son de los determinantes de la oferta. Y ahí está entonces el desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Cuando se desplaza, cuando cambia cualquier cosa que no sea el precio. Puede ser un aumento en las expectativas, un aumento o una disminución en los factores de producción, puede ser un aumento en gustos, preferencias, bueno, qué sé yo. Bueno, pues de esta manera yo creo que podemos terminar, concluir lo que es nuestra clase introductoria a los fundamentos y, bueno, al criterio de lo que es la microeconomía partiendo desde los fundamentos. Espero la próxima sesión puedan asistir de manera síncrona para que nuestra clase se haga más interactiva, más amena. Yo les dejé a ustedes en la encuesta sobre los días que tenemos de exposición y que ustedes puedan elegir un día donde todos podamos coincidir. Y bueno, entonces ahí estamos en contacto. Tengan ustedes un buen resto de semana. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente sesión.